Muchísimas gracias, hermanos. Soy simplemente su hermano. Los hermanos me pidieron una reseña bibliográfica pequeña. Soy solamente su hermano que deseo ser de bendición para ustedes. Estamos sirviendo al Señor Jesucristo aquí en el Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey, que está ubicado en Jojocotlán. Ya tenemos aquí en el estado, aunque yo empecé a visitar esta hermosa tierra desde hace ya muchísimos años. Eso fue como por el 76, 77, la primera vez que yo vine acá y escuché por primera vez la palabra Guelaguetza. Y me tuvieron que explicar qué significaba Guelaguetza. En ese tiempo el parque que le llaman de los leones, el llano, era tierra nada más. Le estoy hablando de hace ya muchísimos años, ¿no? A partir de ahí, pues hemos estado visitando también aquí Oaxaca por todos estos años, pero los últimos 14 años ya estamos, los últimos 12 años ya estamos viviendo aquí. Y yo le doy muchas gracias, hermanos, a nuestro hermano, su pastor, Eliseo Arce, por esta invitación que me han hecho, a su esposa Ashley, ¿verdad? Porque no se va a ver, hermanos, está muy chico, está bien, lo vamos a dejar así. A su esposa Ashley, que me hizo la invitación para estar aquí con ustedes en esta mañana. Están ustedes celebrando durante este mes un esfuerzo sobre el asunto de las misiones. Y me pareció interesante y retomar el texto lema que ustedes están utilizando, que se encuentra allí en la palabra de Dios cuando se ha dado lectura. Y le he titulado entonces a esta conferencia, ¿verdad? La mies es mucha. Me pidieron que hablara un poco de unos materiales que presentamos el año pasado durante nuestra reunión anual allá en Oaxaca con motivo de la graduación del seminario, y compartimos ahí algunos asuntos, alguna información, y me pidieron que utilizara eso para compartir con ustedes en esta mañana. Así es de que vamos a hablar un poco de memoria, ¿verdad? La memoria misionera aquí en Oaxaca, la misión y la movilización para la Sierra Norte de Oaxaca. Nos vamos a enfocar ahí en eso. Así es de que en el pasaje que hemos dado lectura, y quiero invitarle a que usted nuevamente abra su Biblia y usted lo lea por ahí, y mientras busca el pasaje, permítame hacerle una pregunta. Yo no sé si alguna vez se ha detenido a pensar por qué usted en esta mañana está aquí. ¿Por qué existe una iglesia aquí en Ixtlán, una iglesia bautista, aquí en Oaxaca? ¿Se ha puesto usted a preguntar? Pues parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Una pregunta simple, pero en realidad, amados hermanos, esa pregunta encierra una historia profunda, porque va mucho más allá. ¿Por qué estamos aquí reunidos esta mañana cantando alabanzas al Señor Jesucristo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos una Biblia en nuestras manos? Se ha dado lectura a un pasaje bíblico y bueno, se ha mencionado también del Instituto Lingüístico de Verano o la organización llamada también Wycliffe, que se encargan, y su ministerio es simplemente a la traducción de la Biblia para que pueda estar en todas las lenguas que se hablan alrededor del mundo. Entonces, porque lo importante es que la gente pueda entender lo que se lee, y ellos se han dado a la tarea de hacer esa traducción. ¿Por qué conocemos nosotros el Evangelio? O sea, son preguntas que debemos hacernos para nuestra reflexión. ¿Por qué sus hijos pueden estar aquí reunidos, alabando y adorando al Señor, acompañándonos en los momentos de adoración, tocando algún instrumento? ¿A qué se debe eso? En su mente usted podrá tener la respuesta, y yo quiero decirle en esta mañana que la respuesta no es una casualidad. La respuesta es que alguien vino antes para que nosotros pudiéramos estar aquí reunidos. Vinieron a predicar, porque alguien creyó que el Evangelio debía ser anunciado.
¿Por qué estamos aquí? Porque hubo alguien que estuvo dispuesto también a pagar el precio para hacerlo, porque no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Hubo alguien que caminó por senderos difíciles. Hoy ya hay carreteras, hay caminos artesanales, a veces no nos dejan pasar por ellos. Esta mañana no nos permitían entrar, dimos la vuelta por acá. Pero ¿por qué, hermanos? Porque alguien se atrevió a cruzar las montañas y llegar hasta acá. No fue fácil. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque hubo alguien que estuvo dispuesto a enfrentar oposición, porque la realidad es esa. A veces se tiene que enfrentar. ¿Por qué estamos aquí? Porque alguien hace muchos años sembró la palabra de Dios. Y porque sembraron entonces ayer, es que el día de hoy nosotros podemos estar aquí también, escuchando de Dios, alabando a Dios, recibiendo bendición de Dios. Porque alguien sembró, hoy se puede cosechar. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo quiero leer en esta versión, se ha leído en la Reina Valera. Yo quiero leer en esta versión porque, como hemos dicho, lo importante es que podamos entender el mensaje. Y en esta traducción es un español mucho más simple y dice de la siguiente manera. Quizá alguno de ustedes esté preguntando qué significa la palabra mies. Bueno, en esta traducción en español, que es también en español, utiliza otro vocabulario y permítame darle lectura. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Qué es la mies? Dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus campos. Oremos. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para nacer, venir a servirnos, a morir en una cruz, para pagar el precio de nuestros pecados, a resucitar al tercer día, al haber ascendido para estar a la diestra del Padre donde constantemente intercede por nosotros, por haber enviado a su Espíritu Santo. Oramos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea quien guíe nuestras mentes, nuestros corazones, y que por favor tú hables a ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Mateo, el evangelista, nos presenta entonces, amados hermanos, en este texto al Señor Jesucristo que está caminando. Dice la Escritura que Él iba bendiciendo a la gente. Él está caminando entre las ciudades. Dice que recorría las ciudades y las aldeas. No solamente en los conglomerados grandes, pero las aldeas que estaban en derredor de Galilea, donde Él habitaba. Entonces, en este pasaje nosotros lo vemos que Él está enseñando. Dice la Escritura, está predicando y dice que está sanando también toda dolencia. Sin embargo, mis amados hermanos, hay algo que llama nuestra atención, porque cuando Mateo está escribiendo, está narrando este suceso, dice que en medio de aquellas multitudes, el Señor Jesucristo hizo algo. Ocurre algo extraordinario en aquel momento. Dice que Jesús mira a la gente y todos nosotros miramos a las personas cuando nosotros andamos caminando aquí mismo donde estamos. Miró a la gente. Pero lo extraordinario es que el Señor Jesucristo no lo mira como nosotros miramos. Lo extraordinario es que dice que el Señor Jesucristo no lo miró como miramos nosotros los seres humanos, las personas.
No lo vio como una estadística. Me pidieron que compartiera un poco de las estadísticas. Y eso no son útiles. Pero el Señor Jesucristo no los está viendo como una estadística. Tampoco los está mirando como una multitud anónima. O sea, ahí están, hay mucha gente. No la mira ni siquiera como un problema. Habíamos algunos de nosotros que estábamos preocupados por lo que pasaría en el mundial, porque mucha gente se estaba amontonando. ¿Y qué va a suceder? Había algunas amenazas. Algunos sentían que podría surgir algún problema. El Señor Jesucristo está enfrente de una multitud, pero tampoco los está mirando como un problema. Dice la Biblia que los mira con compasión. Eso hace una tremenda diferencia. Los mira con compasión porque los está mirando con el corazón del Padre. Los está mirando necesitados. Cuando Él contempla a aquella multitud cansada, dice que es una multitud que está confundida, que es una multitud que está necesitada. Y es entonces en ese entorno cuando Él pronuncia unas palabras que han resonado durante más de 2000 años en la historia de la iglesia. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Observe cuidadosamente, por favor, que Jesús no dijo que el problema era la ausencia de personas. La multitud ya estaba allí. Tampoco el Señor Jesucristo dijo que el problema era la ausencia de necesidad. Están necesitados. La necesidad era evidente. Allí están ellos. Lo que el Señor Jesucristo señaló fue algo completamente diferente. La cosecha estaba lista. Fue lo que Él dijo. La cosecha está lista. Pero nuestro problema es que faltan obreros. Faltan personas que entren a cosechar. ¿Por qué estamos aquí? Porque otros sembraron. Mis queridos hermanos, esa sigue siendo la misma, absolutamente la misma realidad de nuestro tiempo. La mies sigue siendo mucha, la necesidad sigue siendo enorme, hay mucha necesidad. Y la misión entonces sigue vigente. Y la pregunta continúa siendo la misma. ¿Quién responderá al llamado? Hacen falta obreros. Esta mañana deseo que reflexionemos juntos sobre 3 grandes realidades. Primero, recordaremos a quienes sembraron antes que nosotros, aquí en Oaxaca. En segundo lugar, vamos a observar el campo que Dios todavía tiene delante de nosotros. Y en tercer lugar, escucharemos nuevamente el llamado de Cristo para participar en su misión. Porque la historia de Oaxaca no ha terminado, porque la obra de Dios continúa, porque la mies sigue siendo mucha y porque quizá la respuesta a la oración de Jesús se encuentra entre ustedes que hoy están sentados en este lugar. Vamos entonces al primer asunto. Recordemos a quienes sembraron antes que nosotros. Allá compartimos con fotografías y muchas otras cosas. Yo tenía aquí una que quería presentarles, no va a ser posible, pero escuche. Recordemos a quienes sembraron antes que nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Alguien sembró. Porque hoy existe una iglesia evangélica en Ixtlán, aquí en Oaxaca. ¿Por qué podemos reunirnos libremente para adorar al Señor Jesucristo? ¿Por qué podemos abrir las Escrituras en nuestras manos y poder leerlas? ¿Por qué nuestros hijos pueden escuchar? Están allá en los salones, escuchando el mensaje, la palabra de nuestro Dios, el Evangelio.
¿Por qué existe una iglesia como Maranata aquí en Ixtlán? La respuesta, amados hermanos, es muy sencilla, pero profundamente desafiante. ¿Sabe por qué? Porque otros obedecieron antes que nosotros. ¿Por qué? Porque otros estuvieron dispuestos a sembrar. ¿Por qué? Porque otros estuvieron dispuestos a discipular, a sacrificarse. Porque otros estuvieron dispuestos a pagar el precio. Y para comprender mejor nuestra responsabilidad presente, debemos recordar nuestra historia. La memoria, amados hermanos, es importante porque nos recuerda que no somos la primera generación de creyentes. Pero la memoria, amados hermanos, sin misión, produce nostalgia. Con frecuencia nosotros pensamos únicamente en nuestro tiempo, pensamos únicamente en nuestros desafíos, con frecuencia pensamos solamente en nuestros proyectos, pero Dios siempre ha estado llamando personas comunes, como usted, como yo, personas comunes para cumplir una misión extraordinaria. Dios siempre ha estado llamando personas comunes para cumplir con su misión extraordinaria. Nosotros somos ordinarios, pero la misión es extraordinaria. El trabajo nos rebasa. Si no fuera por el poder de su Espíritu Santo, imposible. Y dice la Escritura que así ocurrió exactamente en el libro de los Hechos. Y nos es narrada la historia de la iglesia. Así ocurrió a lo largo de la historia de la iglesia. Y así ocurrió aquí también en Oaxaca. Porque cuando nosotros estamos hablando de la historia evangélica de nuestro estado, no estamos hablando simplemente de fechas y de acontecimientos históricos. Estamos hablando de hombres y mujeres reales. Personas de carne y hueso que caminaron aquí por estas mismas montañas. Personas que recorrieron estos mismos caminos. Personas que antes, amados hermanos, estuvieron aquí. Personas que hablaron o hablan nuestras lenguas. Estamos hablando de personas que amaron a Oaxaca lo suficiente como para entregar sus vidas por causa del Evangelio. Cuando estamos entonces nosotros hablando aquí de la historia de Oaxaca, yo quiero mencionar entre ellos el nombre de uno. Hay algunos que merecen ser recordados de manera especial, y esta mañana me refiero a Samuel Juárez García. Samuel Juárez García. Quizá algunos de ustedes han escuchado su nombre, probablemente no. Pero todos nosotros, hermanos, somos beneficiarios de hombres y mujeres como Samuel García Juárez. ¿Quién fue Samuel? Un hombre de carne y hueso. Samuel Juárez García nació en Tlacochahuaya en el año 1885. Él era zapoteco. Él era hijo de esta tierra, un hermano a quien Dios usó. Él conocía la cultura, conocía la lengua, tenía muchas ventajas para poder llegar a la gente, conocía las costumbres de su pueblo. A veces nos metemos en problemas por no conocerlas. Él tenía todo esto a su favor. Una persona común como cualquier otra del pueblo. Pastor, misionero, educador, plantador de iglesias y el primer mártir evangélico bautista de Oaxaca. Y por eso decidió Dios usarlo. Un hombre común y corriente, de aquí, de esta tierra. Pero Samuel, cuando era apenas un muchacho de 12 años, dice la historia que acompañaba a su mamá a vender tortillas en la ciudad de Oaxaca. Viajaba de Tlacochahuaya a Oaxaca, acompañando a su mamá que vendía tortillas.
¿Se puede imaginar usted por un momento aquella escena? Era una madre trabajadora, como cualquier otra madre. Trabajadora, esforzada, dedicada a su hogar. Él era un niño zapoteco. Un niño, mis amados hermanos, proveniente de una familia sencilla, sin recursos, de una familia sencilla, sin influencias, sin imaginar que Dios estaba escribiendo una historia mucho más grande que ellos mismos. En uno de aquellos recorridos a Oaxaca para ir a vender las tortillas, conoció a un pastor bautista llamado Josué Valdés, y aquel encuentro cambió completamente su vida y la cambió para siempre. Porque detrás de cada gran siervo de Dios existe alguien que decidió discipularlo, enseñarle, guiarlo a que conociera al Señor Jesucristo. Y ese fue Josué Valdés. Pero Josué Valdés vio algo especial en aquel joven, en aquel niño, en aquel muchacho, simple, sencillo, como cualquiera de nosotros, sin nada en especial, pero a quien Dios quiso usar. Josué entonces lo animó, pasó tiempo con él, discipulándole, enseñándole, lo orientó, lo ayudó a prepararse, lo impulsó a estudiar aquel niño. Y años después, Samuel ingresó al Seminario Bautista de Saltillo, donde se preparó para servir al Señor y se graduó en 1919. En 1919. Un año más tarde, el hermano Samuel regresa a Oaxaca. Pero fíjese, interesante, Samuel no regresó a Oaxaca buscando comodidad, no regresó mucho menos buscando prestigio, no regresó buscando una carrera profesional y continuar con estudios y preparación. Regresó para cumplir con la misión de Dios. Un hombre común y corriente, como usted y como yo, a quien Dios quiso utilizar. En 1920 fue enviado como misionero al campo zapoteco y comenzó a anunciar el evangelio entre su propia gente. Observe por favor la belleza de la misión de Dios. Un zapoteco alcanzando zapotecos. Un hijo de Oaxaca alcanzando a los oaxaqueños. Un hombre de la tierra sirviendo a su propia tierra. Un hombre común y corriente como usted y como yo. Y poco a poco entonces comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Un muchacho ordinario, un hombre ordinario, a quien Dios usa para hacer cosas extraordinarias. Las personas empiezan a escuchar el evangelio. La situación empieza a cambiar en la sociedad. Las comunidades empiezan a ser transformadas. Las familias se convierten al Señor Jesucristo. Los hombres entonces empiezan a dejar el alcoholismo y a seguir al Señor Jesús, a tomar cuidado por sus hijos, por su familia, por su esposa. Empieza a cambiar. Las familias se convierten. Los estudios bíblicos empiezan a crecer, porque se están reuniendo en las casas. Y entonces es que la iglesia empieza a nacer. La primera iglesia bautista aquí en el estado de Oaxaca. En poco tiempo había decenas de personas reuniéndose para estudiar las Escrituras. Y más adelante entonces fue organizada la primera iglesia bautista de Tlacochahuaya. La obra comenzó a extenderse hacia otras comunidades. Y entonces empieza ya en Mitla, en Tomaltaltepec. ¿Lo dije bien? No, es Tomaltepec. Empieza a extenderse el trabajo y en Ixaltepec y otras poblaciones alrededor de los valles centrales.
Samuel no solamente predicaba, también servía a la comunidad. Abrió una escuela nocturna para alfabetizar adultos, enseñarles a leer y escribir. Ayudó a introducir mejores prácticas entre las familias para la vida cotidiana. Buscó, en otras palabras, el bienestar integral de las personas en las comunidades. Comprendió algo que seguimos afirmando hasta el día de hoy. La misión de Dios implica proclamar el Evangelio, hacer discípulos y transformar vidas por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, amados hermanos, porque tristemente tenemos que decir, donde Dios obra, también suele aparecer oposición. Cuando Dios empieza a moverse, Satanás no duerme y busca entorpecer la obra de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo nunca permanece indiferente. Cuando el reino de Dios avanza, el enemigo del reino de Dios, se pone a trabajar para entorpecer. Y Samuel García Juárez enfrentó rechazo. Enfrentó hostilidad de parte del pueblo, de la gente del pueblo. Tuvo que enfrentar amenazas porque le amenazaron. Enfrentó persecución porque pronto ya no le dejaban hacer uso del agua del pueblo, porque ya no le dejaban hacer uso de muchas cosas que en las comunidades hay, porque él era aleluya. Enfrentó persecución. Y cuando la nueva capilla que se estaba erigiendo ahí, Bautista, fue construida en Tlacochahuaya, hubo quienes intentaron incendiarla incluso antes de su dedicación, antes de que fuera dedicada a nuestro Dios. La oposición era real, pero nada le intimidó. Samuel García continuó adelante haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. Respondió a ese llamado, afrontó esa responsabilidad y él continuó, a pesar de todo eso, continuó adelante. Predicó, discipuló, sirvió, sembró y siguió sembrando el evangelio de la gracia y el amor del Señor Jesucristo durante 14 años. Durante 14 años él dedicó su vida a la expansión del evangelio en este bello estado de Oaxaca. 14 años. No 14 días. A veces nosotros participamos en algún esfuerzo por una semana, 2 semanas. 14 años. No 14 días. No fueron 14 semanas. 14 años de su vida invirtió ahí. Pero tristemente, amados hermanos, ¿por qué solamente nomás 14 años? Llegó el día que marcaría para siempre la historia evangélica de nuestro estado, de Oaxaca. Es triste. El 5 de octubre de 1935, o sea, va a ser 91 años de esto. Samuel Juárez García fue asesinado en San Jerónimo, Tlacochahuaya, junto con otros 5 creyentes de la iglesia. Allí en su tierra. Pensemos por un momento en esta escena. No estamos hablando nosotros de un personaje de un libro. Estamos hablando de un niño, un hombre, una persona sencilla, común, corriente, como cualquiera de nosotros. No estamos hablando nosotros de un personaje allá de una novela, de una historia, de un hombre de carne y hueso. Estamos hablando de un esposo. Estamos hablando de un padre. Que queda una viuda y que quedan unos huérfanos cuando asesinan a Samuel. Y a los otros 5 miembros de la iglesia. Entonces estamos hablando nosotros aquí de un padre
Estamos hablando de un pastor. Estamos hablando de un misionero. Estamos hablando, mis amados hermanos, de un hermano en Cristo. Era un hombre de carne y hueso. Tenía sueños, tenía proyectos, tenía personas que amaba. Por supuesto que sí. Y sin embargo, Samuel permaneció fiel hasta el final. Y aquí debemos hacer una pausa para preguntarnos: ¿y valió la pena lo que hizo nuestro hermano Samuel? ¿Valió la pena el sacrificio? ¿Valió la pena la oposición? ¿Valió la pena la entrega de la vida por el Evangelio? La respuesta la encontramos aquí mismo. La encontramos en cada iglesia evangélica que hoy existe en Oaxaca. La encontramos, ¿valió la pena? Sí. La encontramos en cada creyente que hoy sigue a Cristo. La encontramos en cada pastor que fielmente predica el mensaje del Evangelio. La encontramos, la respuesta, precisamente en cada misionero que es enviado por sus iglesias. La respuesta la encontramos. ¿Valió la pena? Sí. La encontramos en cada discípulo formado. Sí, valió la pena. ¿Sabe por qué? Porque los hombres pueden quitar la vida, pero jamás podrán detener el propósito de Dios. De hecho, la ironía del Evangelio es que aquello que parecía una derrota termina convirtiéndose en una victoria. Samuel murió, pero la obra continúa. Los perseguidores desaparecieron, pero la iglesia permaneció. Acabo de ver una publicación en Facebook donde están cumpliendo los 100 años. Amados hermanos, los opositores pasaron, pero Cristo sigue siendo el Señor. Amados hermanos, eso es precisamente la lección que nosotros necesitamos recordar esta mañana. La iglesia de Oaxaca no nació en la comunidad, nació mediante sacrificio, nació mediante perseverancia, nació mediante obediencia, nació porque hubo hombres y mujeres que consideraron que Cristo era más importante aún que su propia seguridad. Y cuando observamos toda esta historia, descubrimos algo profundamente alentador. Dios no ha abandonado a Oaxaca. Dios ha estado obrando durante generaciones. Dios continúa llamando a personas. Dios ha estado salvando familias. Dios ha estado levantando nuevas iglesias. Dios continúa formando discípulos. Dios sigue enviando obreros a su mies. Y aquí somos confrontados entonces nosotros con una verdad fundamental para esta conferencia. La misión no comenzó con nosotros. Nosotros somos parte de una historia mucho más grande. Somos herederos de una obra que otros hicieron. Somos beneficiarios de una cosecha sembrada por generaciones anteriores. Una cosecha sembrada por generaciones anteriores. Y precisamente por eso debemos preguntarnos: si nosotros heredamos una misión, ¿qué herencia vamos a dejar a quienes vienen detrás de nosotros? Esa es la pregunta. Si otros sembraron para que nosotros creyéramos, ¿qué estamos sembrando nosotros para las próximas generaciones?
porque la historia de Dios en Oaxaca todavía no ha terminado. Dios sigue escribiéndola. Todavía hay comunidades que están esperando escuchar el mensaje del Evangelio. Todavía hay familias que necesitan conocer al Señor Jesús. Todavía hay pueblos que necesitan una iglesia saludable. Todavía, mis amados hermanos, hay personas que necesitan un discípulo que les enseñe el camino del Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros recordamos el pasado, no es para vivir en él. No es solamente para admirarlo allá a la distancia. No es para celebrar únicamente lo que Dios hizo. Cuando nosotros recordamos el pasado, es para renovar nuestro compromiso con lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Porque la memoria sin misión produce nostalgia. Pero la memoria unida a la misión produce movilización. Y precisamente hacia esa realidad nos conduce la palabra de Dios que estamos aquí analizando. Habiendo dicho entonces estas enseñanzas que la palabra de Dios nos confronta, yo le invito en esta hora, en una manera muy especial, a que continuemos en este recorrido, meditando, reflexionando en esto, y vayamos al siguiente asunto. Y dice, levanten la vista. No solamente lo que Él vio, lo que Él quiere que nosotros veamos. No es solamente lo que el Señor Jesucristo vio, lo que Él quiere que nosotros veamos. Levanten la vista y vean ustedes, los campos están listos para la siega. Aquí es donde la historia se transforma en urgencia misionera para la Sierra Norte de Oaxaca y para todas las naciones, como se nos ha dicho en esta mañana, porque ese es el mensaje que se encuentra en la Escritura. Miremos el campo, amados hermanos, todavía está delante de nosotros. Veámoslo ahí. Después de recorrer la historia de Samuel, Juárez García, y podríamos mencionar a tantos otros que en la historia han estado ahí, sembraron antes que nosotros, y por eso aquí estamos. El espacio de tiempo no nos permite hacer mención de todo eso, pero al haber reflexionado en este caso, surge una pregunta. ¿Terminó ya la tarea? ¿Podemos decir que la misión en Oaxaca está concluida? ¿Podemos afirmar que ya no existen personas que necesiten escuchar el Evangelio? El Señor Jesús dice, levanten la vista, miren ustedes el campo. ¿Podemos decir que todos los pueblos en nuestro derredor ya han sido alcanzados? La respuesta es evidente, no. La obra ha avanzado, gracias a Dios, por hombres y mujeres que algunos de ellos hasta han dejado sus países de origen, han dejado sus familias, han dejado todo por venir a sembrar aquí, por ayudarnos a hacer la obra. Dios ha bendecido grandemente a Oaxaca con cientos de congregaciones evangélicas y por eso podemos darle gracias a nuestro Dios. Dios ha levantado y sigue levantando pastores. Dios ha levantado misioneros. Dios ha levantado instituciones para preparar a los siervos de Dios. Dios ha abierto puertas que hace 90 años parecían imposibles. Pero aún así, la mies es mucha y los obreros son pocos. Para comprender mejor entonces necesitamos mirar el campo con los ojos de Jesús. Nos invita a que lo hagamos así, porque una de las grandes diferencias entre Jesús y nosotros es que Él veía lo que otros no veían. Oportunidades. Donde otros veían solamente multitudes, Jesús veía ovejas sin pastor. Donde otros
estaban viendo problemas. Jesús solamente estaba viendo oportunidades para la expansión del reino. Los ojos de Jesús, mis amados hermanos, son diferentes. Porque donde otros veían obstáculos, el Señor Jesucristo veía una cosecha lista para ser segada, para ser levantada y para presentarla delante de Dios como una ofrenda. Y precisamente eso es lo que necesitamos hacer esta mañana, mirar a Oaxaca con los ojos del Señor Jesús. Porque cuando observamos nuestro estado, descubrimos algo extraordinario. Hay algo extraordinario. Oaxaca, mis amados hermanos, es una de las regiones culturales más diversas de toda Latinoamérica. No solamente de México, de toda Latinoamérica. 67 grupos étnicos. Me pidieron que hablara un poco de las estadísticas que presentamos allá. No hay tiempo para todo eso, pero solamente quiero recordar 67 grupos étnicos con 364 variantes de los idiomas originales. Dios nos ha colocado en una tierra extraordinaria, una tierra de montañas, una tierra hermosa, una tierra de lenguas, de idiomas, una tierra de pueblos, una tierra de culturas, una tierra de oportunidades para la predicación del Evangelio. Sin embargo, esa misma riqueza cultural representa también uno de los mayores desafíos misioneros de nuestro país. Actualmente, mire, Oaxaca tiene más de 4 millones de habitantes, Oaxaca, más de 4 millones de habitantes, y cerca de una tercera parte de la población habla una lengua originaria. Y ya se nos dijo hace un momento, algunos de ellos solamente esa, monolingües. ¡Qué gran desafío! ¿Cómo llegar a ellos? 30%, la tercera parte de Oaxaca. Cuando usted lo compara con las estadísticas a nivel nacional, el promedio nacional ronda alrededor del 6%. Pero Oaxaca supera el 30%. Eso significa entonces que estamos hablando de cientos de miles de personas que conservan una identidad lingüística de una lengua original y una cultura muy propia. ¡Qué gran desafío! Y aquí no estamos hablando solamente de estadísticas, aquí estamos hablando de personas. Aquí no estamos hablando solamente de estadísticas, aquí estamos hablando de familias. Estamos hablando de niños, estamos hablando de hombres, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas que han sido creadas a la imagen y a la semejanza de Dios. Estamos hablando finalmente de personas por las cuales el Señor Jesucristo fue a morir por ellos a la cruz, pagar el precio de sus pecados. Estamos hablando de eso. Y entonces cuando comenzamos nosotros a observar más detenidamente el panorama, debiéramos entonces medir ahí lo que descubrimos. Descubrimos aquí, mis amados hermanos, la magnitud de una tarea que está inconclusa aquí en Oaxaca. Existen cientos de comunidades zapotecas, pero aquí en Oaxaca hay cientos de comunidades mixtecos. Hay también cientos de comunidades mazatecas, chinantecas, mijes, chatinos, triques, guaves, cuicatecas y muchas otras más. Algunos tienen presencia evangélica significativa, otros tienen presencia limitada y otros no hay presencia evangélica. Otros continúan necesitando obreros que anuncien fielmente el mensaje del Evangelio. Existen muchas comunidades donde no hay una sola iglesia. Los obreros siguen haciendo falta, la mies es mucha, los obreros pocos. Hacen falta obreros que anuncien fielmente el Evangelio. Por eso las estadísticas son importantes. No porque los números sean nuestra misión, sino porque los números representan personas. Y cada número tiene un rostro.
Cada número tiene una familia, cada número de esos tiene una historia. Cada uno de ellos en esos números tiene un alma eterna que Dios desea con él, porque el Hijo del Hombre no vino sino otra cosa, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios los desea con él. Pero donde otros veían multitudes, el Señor Jesucristo veía ovejas sin pastor. Números, multitudes, Él veía ovejas sin pastor. Donde otros veían problemas, el Señor Jesucristo veía oportunidades para la extensión del reino. Levanten la vista, necesitamos obreros en el campo para que recojan la cosecha. Cuando Jesús observó la multitud, no vio números, vio personas. Y nosotros debemos aprender a mirar de la misma manera en la cual el Señor Jesucristo miró. Ahora bien, hay algo que a mí me llama profundamente la atención. Durante muchos años, los creyentes mexicanos hemos pensado en las misiones como algo que sucede lejos de nosotros. Nosotros preparamos a los siervos de Dios, tratamos de incidir en ellos en su formación y los enviamos a la misión transcultural. Y para graduarse, ellos tienen que tener mínimo una experiencia de 6 meses en el campo misionero transcultural fuera del país. La mayoría han ido aquí a Sudamérica, pero no es el único lugar. Se están preparando para ir al sur de Asia, se están preparando para ir a Medio Oriente también, y seguimos trabajando en eso. Pero cuando estamos nosotros pensando en las misiones como algo que sucede lejos de nosotros, no es así, hermanos. Está bien, pensamos en África, debemos de atender eso. Pensamos en Asia, en Medio Oriente, pensamos en lugares que están muy lejos, remotos. Y ciertamente debemos preocuparnos por las naciones. Que de pasada, déjeme decirle que la palabra que se traduce aquí, naciones, viene de una palabra griega que es etnos. O sea, son las de donde viene la palabra etnia. O sea, un etnos es una etnia y una etnia es una nación. O sea, una etnia, desde la perspectiva bíblica, es un grupo de personas que están identificados por una cultura, por un idioma, por una serie de costumbres. Es eso, una etnia. Es eso, una nación. Hermanos, también debemos reconocer que la misión está aquí. No solamente allá, lejos, está aquí en Oaxaca. La misión está aquí en nuestras montañas, aquí están las misiones, aquí están las etnias, aquí están las naciones. La misión está en nuestros pueblos, en nuestras etnias. La misión está en nuestras comunidades. La misión está en la Sierra Norte de Oaxaca. Y aquí quiero que reflexionemos por un momento. ¿Dónde nos encontramos en esta mañana? Yo había pasado por aquí varias veces, he ido he atravesado todo el estado, he llegado a Veracruz y me he seguido por esta carretera. Pero mire que hasta esta mañana yo entendí que Guelatao es uno y Ixtlán es otro. Para mí eran 2 pueblos que estaban ahí, para mí era nada más la extensión del mismo pueblo. Son diferentes, ¿sí? Tienen cierto origen, ciertas raíces, pero son diferentes. Estamos entonces en Ixtlán de Juárez. Que no haya duda, la vía para mí, yo sé que para usted no. Usted sí sabe que aquí se llama Ixtlán de Juárez, ¿no? Estamos en el corazón de la Sierra Norte. Y estamos rodeados por comunidades. Estamos rodeados por pueblos. Estamos rodeados por personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y no necesitamos cruzar los mares, cruzar el océano para encontrar la mies. Porque a veces va a ser necesario que crucemos la siguiente montaña. A veces será suficiente con recorrer algunos kilómetros más. A veces, amados hermanos, basta con caminar hacia la comunidad vecina, porque la necesidad está más cerca de lo que nosotros imaginamos. La misión está aquí. Y eso nos obliga a hacernos preguntas difíciles.
¿Quién irá? ¿Usted? ¿Y yo? ¿Quién compartirá el Evangelio? ¿Quién discipulará a las nuevas generaciones? ¿Quién plantará iglesias saludables? ¿Quién enseñará la palabra de Dios? ¿Quién levantará líderes para el futuro? Porque la realidad es que muchas veces hablamos de la necesidad de obreros, pero esperamos que alguien más responda al llamado. Esperamos que sea otra iglesia. Esperamos que sea otro pastor. Esperamos que sea otro misionero. Esperamos que sea otro creyente. Sin embargo, Jesús no habló a personas ausentes. Jesús habló a sus discípulos. A esos fue a quienes Él habló. Y sigue haciendo exactamente lo mismo el día de hoy. Le habló a los que estaban delante de Él. Le habló a los que podían escuchar su voz. Le habló a los que podían responder sin que fueran necesariamente personas extraordinarias, a hombres y mujeres comunes, de carne y hueso. Y quizá esta mañana el Señor está haciendo exactamente lo mismo. Quizá Él está mirando a esta congregación, a esta iglesia. Quizá está mirando a los jóvenes que están en estas bancas. Quizá está mirando a las familias, mirando a los líderes de esta iglesia. Quizá está mirando a las familias de esta iglesia. Y está diciendo exactamente lo mismo. La mies es mucha y los obreros poco. Observe usted que no dice que la mies será mucha. No dice que la mies será mucha. El trabajo será mucho. No dice que la mies será mucha. La mies es mucha. La necesidad existe ahora. No es a tiempo futuro. La oportunidad existe ahora. La cosecha existe ahora. Y esto significa entonces, amados hermanos, que la decisión también debe tomarse ahora. No es para tiempo futuro. Porque dentro de unos años habrá nuevas generaciones viviendo en estas montañas. Habrá nuevos niños creciendo en estas comunidades. Habrá nuevas familias enfrentando preguntas espirituales y la gran pregunta seguirá siendo: ¿encontrarán una iglesia que les anuncie el Evangelio? La pregunta es esa. ¿Encontrarán entonces discípulos que les enseñen la palabra de Dios? Es ahora. ¿Encontrarán obreros que hayan respondido al llamado de Cristo? Hermanos míos, amados, Dios ya nos ha mostrado lo que hizo en el pasado. Dios ya nos ha mostrado el campo que está delante de nosotros. Ahora nos toca a nosotros responder. Porque la memoria de Samuel García nos inspira, pero la realidad nos desafía. Tiene que desafiarnos. Pero solamente la obediencia transforma la historia. Solamente la obediencia transforma la historia. Y precisamente eso es lo que nos conduce al corazón de nuestro mensaje. Estoy terminando. Les dije que íbamos a tener un recorrido de 3 puntos. Estamos entrando al tercero. ¿Qué es lo que debemos hacer frente a una mies abundante? ¿Cómo responde una iglesia cuando comprende la magnitud del campo? Son preguntas que necesitamos reaccionar o reflexionar. ¿Cómo responde un discípulo cuando escucha nuevamente la voz del maestro diciendo exactamente la misma expresión? La mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cómo respondieron allá hace más de 2000 años? ¿Cómo respondió Samuel García? Pero ¿cómo va a responder usted en esta hora? Hasta aquí. Ya no vamos a hablar más del campo. Ahora es el desafío y la respuesta personal. Es la tercera parte de esto. Es muy simple: orar, ofrendar, enviar e ir. Vamos entonces a nuestro tercer asunto.
Voy a irme muy rápido. Algunos deben orar. Sé que lo hacen. Debemos seguirlo así. Es interesante que el primer mandato de Jesús no fue vayan. Él no dijo vayan. Vean ustedes y vayan. El primer mandato del Señor Jesucristo fue rogad. O sea, es decir, oren. El primer mandato del Señor Jesucristo es intercedan. Es clamen, es pidan, es vayan al Padre. ¿Por qué? Porque la misión es, antes que nada, una obra de Dios. Y por eso debemos orar a Él. Las iglesias no producen avivamiento, amados hermanos. Los programas no producen avivamientos. Las estrategias no producen avivamientos. Necesitamos, por supuesto, programas, necesitamos, por supuesto que sí, estrategias. Pero lo único que produce avivamiento es Dios. Por eso necesitamos orar a Él. Por eso toda gran obra misionera, amados hermanos, ha comenzado sobre las rodillas de hombres y mujeres que han creído en el poder de Dios, que Él es más poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En hombres de carne y hueso, sencillos, pero que están dispuestos a ser usados por Dios. ¿Cuántas veces hemos orado específicamente por la Sierra Norte? Yo espero que muchas, y espero que siga haciéndolo. ¿Cuántas veces hemos orado por las comunidades vecinas? Allí está la mies. ¿Cuántas veces hemos orado porque Dios levante nuevos pastores para esas comunidades? ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos orado para que Dios llame misioneros dentro de nuestras propias iglesias y nuestros propios hijos? Para que sirvan a Dios, que entreguen su vida en servicio a nuestro Dios. ¿Y qué sucedería si esta iglesia comenzara a clamar todavía más intensamente por ese trabajo, por la misión? Ustedes ya lo están haciendo. Síganlo haciendo enfáticamente, amados hermanos, porque ese es trabajo misionero. Pero ¿qué sucedería si cada familia adoptara una comunidad para interceder por ella? De las comunidades que están aquí en derredor. Una hermana que haga una listita y ponga todas las comunidades que están, y una familia que se comprometa a orar por ella, porque orar por ellos, eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Miren ustedes, ahí está el campo, hay mucha necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar. ¿Usted lo puede hacer? Sí. La historia nos enseña que cuando la iglesia ora, Dios responde. Por eso, algunos debemos responder orando. Pero eso no es todo, mis amados hermanos. Algunos deben de ofrendar. Creo que todos debemos ofrendar. A veces pensamos que las ofrendas son un asunto financiero, pero en realidad son un asunto espiritual. Son un asunto espiritual, es más que dinero. ¿El Señor tiene necesidad de ello? Si yo tuviera necesidad no te pediría, dice Dios. Mía es la plata, mía es el oro. O sea, Él lo creó, Él lo hizo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él subsisten y son de Él y para Él. Ese es un asunto espiritual. Es nuestra entrega a Él, es nuestro reconocimiento, es nuestra gratitud a un Dios que todo nos ha dado. Porque donde esté nuestro tesoro, dice, ahí estará también nuestro corazón. Así lo dijo el Señor Jesús. Amados hermanos, la misión siempre ha requerido sacrificio. Los pioneros de la fe sacrificaron comodidad, sacrificaron tiempo, sacrificaron recursos, sacrificaron oportunidades, y gracias a ellos el Evangelio avanzó. Y permítame hacer una pregunta. Si nosotros creemos que el Evangelio es la mejor noticia del mundo, ¿cómo no invertir entonces en donde aún no ha sido escuchado para que esa noticia llegue? Cada ofrenda misionera es una declaración de fe. Es decirle al Señor Jesucristo, creemos que tu reino vale más que nuestras comodidades. Estoy dispuesto a privarme de ellas, porque quiero invertir en tu reino. Por eso es que debemos de responder también ofrendando. Algunos, amados, deben también ser enviados. Algunos deben enviar.
Las iglesias deben enviar, las organizaciones deben enviar, las familias deben enviar. Aquí encontramos entonces nosotros una verdad que muchas veces olvidamos. No todos vamos a ir, no todos iremos, pero todos podemos participar. La iglesia de Antioquía, por ejemplo, no fue toda la iglesia, pero la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé. Los encomendaron a la gracia de Dios, oraron por ellos, les dieron para el pasaje, les dieron para que se compraran una tlayuda en el camino. Sí, eso dice la Escritura. Los acompañaron, oraron por ellos. La iglesia los respaldó. Y gracias entonces a ello fue que el evangelio llegó a regiones enteras en aquellos territorios que ellos... ¿Y qué pasaría si esta congregación surgiera nuevos plantadores de iglesias, llamados al ministerio? Hermanos que vayan a otras comunidades donde todavía no existe una iglesia saludable. ¿Estamos dispuestos a respaldarlos? Algunos envían. ¿Estaremos nosotros dispuestos a sostenerlos? Ese es un desafío, porque enviar también es participar en la misión de Dios. Y quizá Dios está llamando a esta iglesia a convertirse en una iglesia enviadora, no solamente una iglesia que recibe bendición, sino una iglesia que envía bendición. No solamente una iglesia que disfruta del evangelio, sino una iglesia que comparte el evangelio. No solamente una iglesia que celebra la misión, sino una iglesia que impulsa la misión. Y por último, algunos deben ir. Aquí llegamos al punto donde la conferencia deja de ser información y se convierte entonces en decisión. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Dios con Samuel? No son hombres extraordinarios, son hombres ordinarios que Dios llama para hacer cosas extraordinarias. Dios quiere usar su vida. Son hombres y mujeres que han sido impresionados por el Espíritu Santo. Son hombres y mujeres que tienen una carga por la comunidad. Levanten los ojos, vean. Jesús dijo: Dios mío, ¿cómo está aquí esto? Tengo compasión de ellos, porque están como ovejas sin pastor. Son hombres y mujeres que tienen entonces la mirada igual que Jesús, que tienen una carga por las familias, por los niños, por los jóvenes, que cada día se están perdiendo más y más. Tienen una carga por las naciones, por la región. Quizá un joven, quizá una joven, quizá por un matrimonio, quizá por una familia, quizá alguien que jamás imaginó que Dios pudiera usarle, se encuentra aquí en esta mañana. Y permítame recordarle algo. Samuel García tampoco nació pensando que sería misionero. Él no nació pensando en eso. Era un niño que acompañaba a su madre a vender tortillas a Oaxaca. Pero Dios vio algo que nadie más veía y Dios lo quiso llamar. Dios vio algo que los demás no veían y Dios lo quiso llamar. Dios llamó a Moisés, mis amados hermanos, un pastor allá en el desierto, apacentando las ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Y eso me recordó cuando visité allá Teotitlán del Valle, donde una señora que tenía ahí sus telares dijo que este muchacho está aquí haciendo su tequio porque se quiere casar con mi hija. Y le dijimos que tiene que estar 4 años ahí, ¿no? Dice, ya se está perdiendo esa costumbre, pero me impresionó, ¿no? O sea, híjole, 4 años tejiendo ahí porque se quería casar con... A lo mejor a Moisés le dijeron, 30 años tienes que cuidar mis ovejas para que te cases con mi hija, ¿no? Yo qué sé, la Biblia no dice eso, pero sí dice que era un hombre común y corriente que andaba allá en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. De igual manera, David, ¿quién era David, hermanos? Usted puede decir quién fue, pero ¿quién era David antes de ser elegido para ser el rey de Israel, la nación más poderosa sobre la tierra? Un pastor de ovejas, despreciado. Cuando el profeta llama a los hijos de Isaí,
para ungir al futuro rey de Israel. El muchacho no aparece porque era despreciado hasta en su misma familia. Era el más chiquillo, el que no sabía hacer nada y andaba con las ovejas de la familia. Pero mire que Dios vio en él algo especial. ¿Quién era Pedro, mis amados hermanos? ¿Quién era Pedro? Igual que usted y yo, cabezón, necio, terco, un simple pescador, pero Dios lo llamó. A Mateo, amados hermanos, despreciado por la comunidad, un cobrador de impuestos, un vendepatrias le dirían hoy, porque estaba al servicio del imperio romano y le cobraba los impuestos que el imperio le ponía a la gente. Eso era Mateo, un cobrador de impuestos. Trabajaba con el SAT. Y Samuel García, ¿quién era? Un joven zapoteco de Tlacochahuaya. Dios no busca personas extraordinarias. Dios toma personas ordinarias y las usa para cumplir propósitos extraordinarios. Por eso la pregunta no es si Dios sigue llamando. La pregunta es si estamos dispuestos a responder. La pregunta ahí está en el aire. La respuesta es suya. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, gracias por esta iglesia, Señor, en la que podemos reunirnos en esta mañana porque otros vinieron a predicar tu palabra aquí. Otros fueron obedientes a ti. Otros vieron lo que tú viste en aquella ocasión, una gran oportunidad para levantar una iglesia en esta comunidad. Una iglesia por la cual te rogamos que siga siendo sal y siga siendo luz. Una iglesia, Señor, donde se sigan discipulando las nuevas generaciones y dispuestas estén a ser usadas por ti para ir hasta lo último de la tierra. Bendice a su pastor, a nuestro hermano Eliseo, a su esposa Ashley, a cada uno de los líderes en esta iglesia, Señor, en esta comunidad, y ayúdanos para que juntos cumplamos con esa tarea que todavía está inconclusa, de llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. En Cristo Jesús yo te lo ruego. Amén.